Buenos días, doctora Sago. Nosotros somos el equipo 9 y estamos conformados por su servidora Cecilia, mi compañero Andrés Alejandro y mi compañera Patricia Yasmín. Y vamos a presentar el tema de uronefrolitiasis. La uronefrolitiasis, o también conocida como litiasis renal, nefrolitiasis o urolitiasis, es una enfermedad causada por la presencia de litiasis o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias. Para comenzar, vamos a empezar hablando de la anatomía del riñón. El riñón consta de una configuración externa. Esta tiene forma de semilla de haba, cuyo hilo está orientado medialmente y su consistencia es firme y tiene una coloración de rojo violáceo. Dentro de sus caras podemos encontrar dos. La anterior, que es lisa y algo abollonada. Esta es convexa en el sentido vertical y transversal y está ubicada en dirección anterolateral. Y por otro lado encontramos a la posterior, que es casi plana. También cuenta con bordes, uno lateral y uno medial. El lateral es convexo y reúne las dos caras en una curva regular, y el medial es cóncavo y está interrumpido por el hilio del riñón, limitado por dos salientes, superior e inferior, que corresponden a las extremidades superior e inferior del órgano. Entre estos dos bordes encontramos el seno renal, que es la excavación romboidal limitada por el parénquima renal, ocupada por las vías excretoras, los elementos vasculonerviosos de la raíz y el tejido adiposo. Dentro de sus extremidades, o también llamados polos, encontramos a dos, que es el superior, es ancho, redondeado y algo inclinado en sentido medial, y el inferior, que es más alargado y vertical, en donde cada riñón mide de 10 a 12 centímetros de alto, de 5 a 8 centímetros de ancho y de 3 a 5 centímetros de espesor en el adulto. El peso es de 170 gramos y su volumen de ambos riñones es igual. También podemos encontrar la configuración interna, la cual es un corte vertical del riñón que muestra desde el exterior hacia el interior una cápsula fibrosa, luego inmediatamente más profundo el parénquima renal prolongado hacia el seno renal por las papilas y las vías excretoras, formada por los cálices renales y la pelvis renal. Aquí encontramos la capa fibrosa, que es una membrana resistente aproximadamente de 1 milímetro de espesor, poco elástica, que se puede decolorar del parénquima subyacente, rodeado por completo del órgano y penetra en el hilio donde se imagina en contacto con los vasos renales. La parénquima renal consta de una corteza renal, donde su ubicación es más superficial y de color más claro. En ella se concentran los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Se encuentra cubierta por la cápsula fibrosa y tiene un espesor de 6 milímetros aproximadamente. También encontramos a las columnas renales o columnas de Bertini. Estas son prolongaciones profundas del tejido que constituyen a la corteza renal. Estas prolongaciones forman territorios alargados entre las pirámides renales y se extienden hasta el seno renal. Encontramos a la médula renal, que es más oscura y más profunda que la corteza renal. Conforma las pirámides renales de Malpighi de forma aproximadamente crónica, con la base orientada hacia la corteza y el vértice hacia el seno renal. Las pirámides están representadas o separadas entre sí por las columnas renales. Los vértices redondeados de las pirámides protruyen en el seno renal, constituyendo las papilas renales. Cada una de ellas penetra en un cáliz menor. En cada papila desembocan los túbulos colectores a través de los orificios papilares, formando el área cribosa. Dentro del renal se pueden describir una zona externa y una interna, en donde el parénquima renal está organizado en lóbulos renales, cada uno compuesto por una pirámide rodeada por corteza renal. Cada riñón tiene alrededor de 9 lóbulos renales. Los cálices renales son el comienzo de la vía excretora del riñón y transportan la orina entre papila renal y la pelvis renal. Aquí podemos encontrar dos. Los cálices renales menores, los cuales son conductos membranosos que se insertan alrededor de cada papila y desemboca en el cáliz renal mayor. Su forma
de cáliz cóncavo en la contraparte de la superficie convexa de la papila renal que desemboca en él, y entre el 3 y el 5 cálices menores drenan en el cáliz mayor. También encontramos al cáliz mayor, el cual se trata de conductos un poco más anchos que los cálices menores y su número varía de 2 a 5 por riñón. A menudo hay 3 situados en el plano vertical transversal. En esta podemos encontrar 4 tipos de cáliz. El cáliz superior, con un eje mayor orientado en dirección oblicua hacia abajo medialmente. El cáliz medio, que es el más variable y su dirección es transversal, medial y algo descendente. El cáliz inferior, de dirección transversal, medial y algo descendente. Dentro de las relaciones podemos encontrar a las inmediatas, las cuales cuentan con 2 hojas. La hoja anterior de la fascia renal, fase de Gerota, es delgada y está reforzada adelante por la fase de coalescencia del peritoneo parietal posterior. Tenemos a la hoja posterior de la fascia renal, o también llamada fase de Sutherland, que es un grupo y es resistente. Tenemos a las posteriores y mediales, en donde encontramos 3. El espacio prerrenal o retrorrenal, que está detrás de la hoja posterior de la fascia renal. En esta está ocupada por los cuerpos adiposos pararrenales. Tenemos a las relaciones torácicas, que corresponden al tercio superior del riñón derecho y a los 2 tercios superiores del riñón izquierdo, que se aplica sobre el diafragma por encima de los ligamentos arqueados medial y lateral. Tenemos a las relaciones lumbares, que están constituidas por partes blancas situadas entre la columna lumbar de la 12ª costilla y la cresta ilíaca. Tenemos a las relaciones anteriores y laterales, en donde encontramos al riñón derecho y riñón izquierdo. En el riñón derecho encontramos las relaciones del hígado, la cual su cara visceral cubre los 2 tercios superiores del riñón y se trata de la impresión renal en el lóbulo derecho del hígado. El peritoneo se interpone entre los 2 órganos. Tenemos a la flexura cólica derecha, que se relaciona con la parte inferior del riñón, el mesocolon transverso, y esta está separado por el riñón inferomedialmente y por la fascia retrocólica ascendente. Tenemos al surco paracólico derecho, que se interpone entre el borde lateral del riñón y la pared lateral del abdomen, en el abordaje posterolateral del riñón o lumbotomía, que se trata de evitar su abertura. Tenemos a la porción descendente del duodeno, que se aplica por delante del borde medial del riñón del ilio y de la raíz renal, separada de ellos por la fascia retroduodeno-pancreática. Tenemos al riñón izquierdo, en el cual encontramos la relación de la parte superior, la cual es supramesocólica. Corresponde al vaso que se aplica sobre la cara anterior y el borde lateral del riñón, medialmente al vaso. La cola del páncreas y las raíces esplénicas separan a este nivel el riñón izquierdo de la bolsa omental y la anterior del estómago. Tenemos a la parte media o colomesocólica, que corresponde a la parte izquierda del colon transverso, provista de un meso cada vez más corto hasta la flexura cólica izquierda, fijada por el ligamento frenocólico. Esta flexura cólica izquierda se relaciona con la hoja anterior y el borde lateral de la fascia renal, a través de la fascia retrocólica descendente del mesocolon, descendente a colado y descendente a lo largo del borde lateral del riñón. Tenemos a la parte inferior, la cual es inframesocólica, por medio de la cápsula fibrosa, de la cápsula adiposa, de la fascia renal, de la fascia retrocólica descendente y del mesocolon, que contiene los vasos cólicos izquierdos del riñón, y esta se relaciona con la cavidad peritoneal y las asas delgadas. Tenemos al borde medial, el cual encontramos 2 porciones. La primera, que es la porción suprailiar, que está encima del ilio. El borde está bordeado por la glándula suprarrenal a la derecha. La vena cava inferior está ubicada delante del borde medial. A la izquierda, el pilar izquierdo del diafragma separa el riñón de la aorta y los nodos linfáticos paraaórticos. Por otro lado, tenemos a la porción infrailiar. En ella, el borde medial lo sigue el uréter, que está unido a la extremidad inferior del riñón por el ligamento uroretrorrenal.
También tenemos a los polos, o llamados extremidades. Encontramos uno superior, uno izquierdo y otro inferior derecho. En el superior encontramos al riñón derecho, que está cubierto por la glándula suprarrenal que desciende medial a ella y lo separa del diafragma. Tenemos al izquierdo, que se relaciona con la extremidad superior lateral del vaso y el fundus gástrico por arriba, delante y medialmente con la glándula suprarrenal que desciende casi hasta la raíz renal. Tenemos a la inferior derecha, que se relaciona por delante de la flexura cólica derecha y la izquierda con las asas delgadas. Dentro de sus aspectos clínicos encontramos a los cálculos renales o nefrolitiasis, que pueden formarse en el riñón y entrar al sistema colector urinario, donde provoca un cólico renal, dolor de lumbar a inguinal, y obstruir el paso de la orina desde el riñón hasta la vejiga urinaria. Los tres lugares de obstrucción más frecuentes son la unión uteropélvica, a la altura del ilio renal, el cruce del uréter con los vasos ilíacos comunes, en el límite entre la pelvis mayor y menor, o también reborde pélvico. Y por último, la unión uterovesical, donde el uréter atraviesa el músculo detrusor de la vejiga o músculo liso. Aquí encontramos a las arterias, en donde encontramos arterias renales para cada riñón procedentes de la aorta abdominal. Aquí encontramos a la arteria renal derecha, la cual se origina en la cara derecha de la aorta abdominal a nivel de la primera vértebra lumbar, algo debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Esta mide de 3 a 5 centímetros de longitud y su diámetro varía entre 4 a 7 milímetros. Transcurre lateralmente algo oblicua hacia abajo y atrás al cuerpo vertebral, en el pilar del diafragma y a la saliente del músculo mayor del psoas. Este pasa por detrás de la vena cava inferior y en general se sitúa detrás de la vena renal derecha. Además, está rodeada por un rico plexo nervioso que proporciona ramas terminales antes de llegar al ilio del riñón. Tenemos a la arteria renal izquierda, la cual es voluminosa como la derecha, pero algo más corta. Se origina en la cara izquierda de la aorta abdominal y su trayecto es como a la derecha. Esta es oblicua hacia abajo, atrás y lateralmente. Se ubica por delante de la columna lumbar, del pilar del diafragma y músculo psoas mayor, y por delante se relaciona con la vena izquierda y el cuerpo del páncreas. Mi nombre es Patricia Yasmín Juárez Villa. Venas renales en el riñón. El sistema venoso renal se origina en la zona subcapsular de la corteza, a través de las venas estrelladas, de disposición radiada paralela a la superficie renal. Estas venas estrelladas drenan en las venas corticales radiadas o interlobuliares de dirección perpendicular a la cápsula fibrosa del riñón. Se dirigen a la región profunda de la corteza, donde desembocan las venas arqueadas, arcuatas, de dirección paralela a la base de las pirámides renales. Las venas arqueadas, arcuatas, también reciben la sangre proveniente de las vénulas rectas de la médula renal. Desde los lados de las pirámides parten las venas interlobulares, que reciben a las venas arqueadas y se profundizan por las columnas renales hasta el seno renal. Allí forman alrededor de los cálices coronas venosas que terminan en 2 o 3 troncos gruesos que se reúnen por delante de la pelvis renal para constituir la vena renal. Esta se va a dividir en vena renal derecha y vena renal izquierda. La vena renal derecha es corta, prearterial de dirección transversal, termina en el lado derecho de la vena cava inferior. La vena renal izquierda es más larga puesto que debe franquear el plano mediano para alcanzar a la vena cava inferior. Pasa por delante de la aorta abdominal y debajo de la arteria mesentérica superior. Recibe las venas izquierdas suprarrenales y ovárica y testicular. El abocamiento de las venas renales en la vena cava inferior delimita dos sectores funcionales muy diferentes por debajo y por encima de las venas renales. Macroscópicamente, el interior del riñón humano está dividido en una capa cortical externa y una capa medular interna.
En su vértice, cada pirámide medular tiene una papila renal en la que los túbulos colectores de la nefrona vierten la orina de los cálices mayor y menor. Varios cálices mayores convergen para formar la pelvis renal, que abandona el riñón a nivel del ilio y forma el uréter. El uréter conduce la orina hasta la vejiga urinaria. Aquí se muestra una imagen de la anatomía del riñón en general. La anatomía del uréter. El uréter es un conducto largo y fino que se extiende desde la pelvis renal, ubicada a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar, hasta la vejiga urinaria, situada en la pelvis menor. Por otro lado, con respecto a su estructura, este conducto muscular en el ser vivo presenta movimientos peristálticos. Es estrecho en su origen, la unión pielo-uretral, y luego se dilata formando un huso lumbar. Es seguido por la porción pélvica, también en forma de huso alargado, que precede a la porción intramural, estrechamiento que se produce cuando atraviesa la pared vesical. La túnica adventicia, por arriba depende de la cápsula fibrosa del riñón, se continúa hacia abajo con la capa conectiva perivesical. Se prolonga alrededor del uréter hasta su terminación. La túnica muscular, fibras circulares, comienzan en la base de la papila renal, en el esfínter circumpapilar. En la parte inferior pueden constituir un pequeño esfínter, ubicado alrededor del orificio uretral en la vejiga urinaria. Fibras longitudinales internas, terminan en el conducto del orificio uretral en la vejiga urinaria. Fibras longitudinales externas, mucho más largas, se extienden por el trígono vesical debajo de la mucosa. Túnica mucosa. Prolonga hacia abajo la mucosa de la pelvis renal y se confunde con la de la vejiga. Es una mucosa lisa irregular, urotelio. Relaciones. Se les estudia en las regiones atravesadas por las tres porciones del uréter. Porción abdominal. Es la porción del uréter que se extiende desde la pelvis renal hasta la línea terminal. En esta porción se estudian las relaciones del uréter a nivel lumbar y sacroiliaco. Uréter lumbar. Atrás. El uréter se apoya sobre la fascia ilíaca que cubre al psoas. El uréter lumbar se proyecta medial a la extremidad de los procesos costales lumbares, tercero, cuarto y quinto. Medialmente, el uréter sigue a la vena cava inferior, a la derecha, y algo más lejos, a la aorta a la izquierda, con los nodos linfáticos y los plexos nerviosos que las acompañan. Adelante. El uréter se relaciona con la cara posterior del peritoneo parietal, del que lo separan los vasos ováricos o testiculares que lo cruzan por delante. A la derecha está cubierto por la flexura inferior del duodeno, adosado por la fascia retroduodeno-pancreática. A la izquierda está totalmente detrás del pliegue duodeno-yeyunal, arco de Treitz, y la fascia retrocólica descendente, que contienen a los vasos cólicos izquierdos y luego a la arteria mesentérica inferior. Lateralmente, después de haber franqueado la extremidad inferior del riñón, ligamento renouretral, el uréter se relaciona a distancia con el colon ascendente a la derecha y con el colon descendente a la izquierda. En su trayecto lumbar, el uréter se encuentra rodeado por una capa adiposa que prolonga hacia abajo a la cápsula adiposa del riñón, grasa perirenal. Uréter sacroiliaco. Es corto, de 3 a 5 centímetros. El uréter se sitúa aquí en la parte más posteromedial de la fosa ilíaca. Atrás, el uréter cruza a las arterias ilíacas comunes. Los uréteres están dispuestos de manera simétrica en relación con el plano mediano. La bifurcación aórtica se halla desplazada hacia la izquierda. Esta asimetría motiva que el uréter derecho deba cruzar el origen de la ilíaca externa, mientras que el izquierdo cruza la terminación de la ilíaca común. Lateralmente, el uréter es seguido por los vasos, la arteria ovárica o testicular y el nervio genitofemoral. Adelante, siempre adherente al peritoneo parietal posterior, el uréter se relaciona con el contenido de la fosa ilíaca.
A la derecha con la terminación del mesenterio, región secopendicular. A la izquierda con la raíz secundaria del mesocolon, sigmoide. Porción pelviana. Es la porción del uréter que se extiende desde la línea terminal, estrecho superior de la pelvis, hasta la vejiga. Las relaciones son aquí muy diferentes en la pelvis masculina y en la femenina. Uréter pelviano en la pelvis masculina. Describe una curva que lo acerca primero a la pared pelviana, el segmento parietal, y luego lo conduce hacia adelante y medialmente en contacto con la vejiga, el segmento yuxtavesical. Segmento parietal. Siempre subperitoneal. El uréter está situado entre la pared lateral del recto medialmente y la pared pelviana lateralmente. Cruza así el eje vasculonervioso obturador, la arteria umbilical proveniente de la ilíaca interna con los nodos linfáticos correspondientes. Segmento yuxtavesical. El uréter se encuentra en el espacio subperitoneal anterior, retrovesical de la pelvis menor, cada vez más profundo, el recto y luego de las glándulas vesiculosas. Vesículas seminales se encuentran mediales al broche. El uréter está acompañado por la fascia pélvica visceral, que contiene la arteria vesical inferior, rama de la ilíaca interna, que se divide lateral al uréter en ramas prostáticas y ramas para la glándula vesiculosa. Las venas correspondientes, los nervios originados del plexo hipogástrico inferior, un tejido fibroadiposo condensado alrededor de estos elementos. Uréter pelviano en la pelvis femenina. Debido a la existencia del ligamento ancho del útero, que se extiende desde el útero hasta la pared pelviana, se distinguen tres segmentos: retroligamentoso, infraligamentoso y preligamentoso. Segmento retroligamentoso. Corresponde al segmento parietal en el curso del cual, aplicado contra los vasos ilíacos internos, es cruzado lateralmente por la arteria uterina. Medialmente, en el interior de la cavidad peritoneal, se encuentra el ovario sostenido por el ligamento suspensorio del ovario, que está delante del uréter. Medialmente se encuentra el recto. Segmento infraligamentoso. El uréter penetra en el ligamento ancho con un trayecto oblicuo hacia abajo, adelante y medialmente. Se ubica en la base del ligamento ancho parametrio a 2 o 3 centímetros del piso de la pelvis, contenido en un tejido conectivo dependiente de la vaina hipogástrica. Está situado lateral al istmo del útero, en una pieza vascular constituida por la arteria uterina que lo cruza en sentido transversal, por delante y por arriba, y la arteria vaginal, que pasa por abajo, con las venas profundas de la base del ligamento ancho. Se halla acompañado por las ramas vaginales de la arteria uterina y por los nervios del plexo hipogástrico inferior situados medialmente. Segmento preligamentoso. Es el segmento yuxtavesical, marcado por un cambio de dirección del uréter hacia adelante y en sentido medial. En el momento de alcanzar la pared vesical, los dos uréteres están separados uno del otro, aproximadamente por unos 4 centímetros. Porción intramural. El trayecto del uréter en la pared vesical es oblicuo hacia abajo y medialmente. Se abre en la vejiga urinaria por un orificio en forma de hendidura, el orificio uretral, al cual precede una pequeña dilatación ampular. Los dos orificios uretrales distan de 2 centímetros aproximadamente uno del otro y forman junto con el orificio interno de la uretra el cuello vesical, el trígono vesical, triángulo de Liétuard. Están unidos por una saliente transversal, el pliegue interutérico. Relaciones musculares. El uréter se desliza primero entre las capas longitudinal y circular del músculo vesical y luego atraviesa esta última antes de llegar a la mucosa vesical. El uréter pierde sus fibras circulares al llegar a la vejiga. Irrigación.
Arterias. Las arterias largas son ramas ureterales superiores que vienen de la arteria renal y las ramas ureterales inferiores, originadas de la porción permeable de la arteria umbilical. Las arterias cortas llegan directamente al uréter a partir de la arteria testicular u ovárica, o de la arteria uterina o la vesical inferior, en el sexo masculino. Los ramos anastomóticos subadventiciales son ricos y escalonados en toda la longitud del conducto. Se puede confiar en esa red en la cirugía del uréter. Venas. Siguen a las arterias y establecen una vía anastomótica entre las venas ilíacas internas y las venas renales. Linfáticos. Grupo superior, que alcanza a los nodos del riñón. Grupo tributario, de los nodos aórticos inferiores. Grupo inferior, pelviano, que drena en los nodos ilíacos internos. Nervios. Una raíz nerviosa superior originada de los plexos renales. Un nervio principal inferior proveniente del nervio hipogástrico que llega a la porción sacroiliaca del uréter. Por último, una raíz inferior que procede del plexo hipogástrico inferior y forma una asa nerviosa alrededor del uréter yuxtavesical. Con respecto a la etiología, la litiasis cálcica, en la mayoría de las ocasiones desconocemos el origen de la litiasis cálcica, aunque podemos hacer una aproximación a los factores del riesgo que influyen en su aparición. Solo un pequeño porcentaje de casos existe una enfermedad de base que puede ser tratada, y de esta forma desaparece la formación de cálculos cálcicos. Hipercalciuria idiopática. Es la causa más frecuente de formación de litiasis cálcica, excreción urinaria de calcio mayor a 300 miligramos sobre 24 horas en el varón y 250 miligramos sobre 24 horas en la mujer. Las tiazidas disminuyen el calcio urinario, reduciendo la formación de litiasis. MIR 030444, MIR 9900F, 146, MIR 98, 99, 135. La administración citrato potásico ayuda a evitar la hipopotasemia y aumenta el citrato urinario, que es inhibidor de la litogénesis. Ahora es mi turno. Soy Andrés Alejandro y yo vengo a hablar sobre la listina úrica. El ácido úrico no disasociado es poco saludable en orina. Su pK es de 5.3, así que con un pH urinario de 5 la solubilidad del ácido úrico es de apenas 10 miligramos sobre litro, mientras que con un pH de 7 es de 1.580 miligramos sobre litro. Esto demuestra la gran importancia del pH urinario en la formación de cálculos de ácido úrico. Aparte de esto, también existe una pequeña porción de cálculos de urato monosídico y urato amónico. Posteriormente tenemos la listina cistínica. La cistina es un trastorno autosomático recesivo en el que existe un defecto de absorción a nivel intestinal y tubular proximal de los aminoácidos dibiásicos cistina, ortina, lisina y arginina. Estos por su abreviación COLA. Aunque parece que puede existir un trastorno en el que únicamente se ve afectado la cistina, lo que indicaría que además de un mecanismo de transporte común, existe uno independiente para la cistina. Los niveles de cistina no son mayores de 100 miligramos en 24 horas. Los homocigotes pueden llegar a excretar hasta más de 600 miligramos por día. Infectiva. Los cálculos infectivos de estrubia o fosfato amónico de magnésico se desarrollan en un ambiente alcalino, producido por infecciones persistentes de gérmenes que hidrolizan la urea, aumentando la cantidad de amonio urinario. Las principales gérmenes poseedores de urácea, además de diversas especies de proteus, creo que se llaman, incluyen pseudomonas, cliviceas, secretarias y enterobacter. La presencia de cuerpos extraños, o entre estos pueden ser como sondas vesicales o suturas, favorecen a su formación
Para su tratamiento se han empleado diversos métodos generalmente ineficaces. Ahora pasamos al diagnóstico. En el diagnóstico podemos encontrar los síntomas de cólico, junto con el dolor a la presión en el flanco o en el ángulo costovertebral. La sensibilidad aumenta en las regiones lumbar e inguinal, y el dolor de los genitales sin lesión evidente localizada en este lugar sugieren cólico renal por cálculos. El diagnóstico diferencial incluye apendicitis, colecistitis, úlcera péptica y pancreatitis. Análisis básicos de orina. Muestran generalmente hematurias o leucociturias. Una piura importante apoyaría la posibilidad de infección sobreañadida, aunque ninguno de estos datos es realmente determinante. Urografías. Ofrece información morfológica y funcional de ambos riñones. Debe tenerse en cuenta que durante el cólico renal puede observarse una anulación funcional sin que signifique deterioro de dicha unidad renal. Mediante esta técnica podremos diagnosticar todo tipo de cálculos, ya que sean radiotransparentes o radiopacos. El principal inconveniente de este procedimiento es la introducción de contraste yodado, lo cual está contraindicado en pacientes con alergias, creatina mayor de 2, mieloma múltiple o deshidratación importante. TC helicoidal. Otra técnica que está siendo cada vez más utilizada, aunque su alto coste hace que todavía no se haya extendido, su uso permite evaluar todo tipo de situaciones. Radiografía simple. En teoría, el 90% de los cálculos son visibles en una radiografía simple de abdomen, aunque este porcentaje es considerablemente menor en las radiografías urgentes sin preparación intestinal. Radiológicamente, la mayoría de los cálculos son radiopacos, exceptuando los de ácido úrico y algunas otras composiciones infrecuentes, sulfamidas, xantinas y indianavir. Tratamiento. El manejo agudo del cólico renal se basa en el control del dolor. Para esto es preciso conseguir una disminución de la presión dentro de la vía urinaria, lo que puede hacerse sobre todo con antiinflamatorios que disminuyen el dolor y la diuresis al inhibir la síntesis de prostaglandinas. En medicamento oral podemos encontrar espasmódicos, diclofenaco, indomatecina, ibuprofeno y alfa bloqueadores. En las técnicas quirúrgicas podemos encontrar la cirugía abierta convencional, la paroscopía asistida por robot de Da Vinci, y la endurología. Técnicas no quirúrgicas. Estas podemos encontrar la litroticia extracorpórea por ondas de choque. Ahora procederemos con el cuadro clínico. En el cuadro clínico podremos observar dolor agudo del cólico renal. Es la manifestación más típica de la litiasis renal. El dolor es producido por la sobredistensión de las vías urinarias, tras la obstrucción de estas por el cálculo. Es lógico, por lo tanto, que el cálculo deba desplazarse desde su origen calicial para producir sintomatología aguda. Ocasionalmente se observan cuadros de dolor vago renal en relación con litiasis calciliales no desplazadas. Luego tenemos los cólicos renales o crisis reuroarteriales. Suelen aparecer de forma progresiva sobre la fosa lumbar afectada, irradiándose por el flanco hacia la ingle y genitales. El paciente generalmente se encuentra afectado con dolor que no cede con reposo, por lo que el paciente cambia de postura continuamente. Puede acompañarse de un cortejo vegetativo con náuseas, vómito y sudoración. Dolor irradiado. Hacia la ingle generalmente indica que el cálculo ha alcanzado el uréter, cuando se encuentra con vecinidad de la vejiga o bien dentro de esta. Puede aparecer un cuadro irritativo de tolaquiuria, disuria y tenesmo vesical. Cálculos infectativos de estrubita. En menor medida, los de ácido úrico y cistina pueden crecer moldeando las cavidades renales, disticina califorme o en asta de venado, manifestándose no como cólico, sino como una infección urinaria de repetición, dolor lumbar sordo, hemuturia o incluso insuficiencia renal terminal. Procederemos con las pruebas del laboratorio. En las pruebas del laboratorio podemos encontrar análisis de orina, biometría hemática, electrolitos séricos, análisis de sedimentos urinarios o urocultivos
y creatinina sérica. En la parte de gabinete podemos encontrar los hallazgos radiológicos que incluyen Bueno, doctora, así hemos llegado a la conclusión de nuestra exposición. esperamos que la información le sea útil y entendible. Por su atención, muchas gracias.